Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de Bonsai Nara. En este caso volvemos a estar con nuestro querido amigo Miguel Ángel Serrano. Miguel Ángel, buenos días. Gracias, Nacho, buenos días. Hombre. Bienvenido a nuestra casa. Un placer estar en tu casa, ya tenía ganas de conocerlo. Hoy estamos en Bonsai Nara grabando esta entrevista interesante sobre un tema muy controvertido en el mundo del bonsai, que es el abonado, ¿no? O intentando definirlo de alguna manera, cómo funciona esto de la nutrición vegetal, ¿no? Miguel Ángel, queríamos utilizar o saber de tu conocimiento, que sabemos que es bastante amplio y profundo, y queríamos que nos ilustrase en este controvertido mundo, que no queremos en ningún momento sentar cátedra de la información, sino que nos aporte desde una manera un poco más rigurosa un poco de luz a este controvertido, nunca mejor dicho, tema, que es el abonado y la nutrición, ¿no? Miguel Ángel, cuéntanos cómo funciona esto de la nutrición vegetal, ¿no? O sea, eso de cómo las plantas empiezan, cómo es este mecanismo, porque todos hablamos del famoso NPK, pero resulta que en conversaciones que hemos tenido tú y yo, resulta que hay elementos que son a priori más importantes que el propio NPK, ¿no? Sí, bueno, claro, como veremos ahora, el nitrógeno es fundamental en el crecimiento. Es el elemento, ¿no? Claro, que vamos a dedicarle un tiempo. Pero la planta, bueno, lo que caracteriza a una planta, que a diferencia de los animales, es precisamente la capacidad de sintetizar compuestos orgánicos a través de compuestos inorgánicos. Entonces, el resto de animales nos alimentamos de compuestos orgánicos, y ya está, tenemos que tomarlos ya, mientras que las plantas con elementos químicos, elementos inorgánicos, pues fabrican. Son seres autótrofos en ese sentido, fotoautótrofos, que le llaman. Fotoautótrofos, porque dependen de la energía luminosa. Entonces, bueno, hablar de la fotosíntesis, cualquiera que le interese, pues hay tratados de bibliografía, libros enteros de la fotosíntesis, pero remarcar eso, ¿no? Que es la síntesis de glucosa. La fotosíntesis, la planta utiliza la energía lumínica. Y eso es importante, sí, utiliza la energía lumínica. ¿Y qué más mecanismos necesita para comenzar este? Sí, la energía lumínica y bueno, la primera molécula que sintetiza es glucosa. Luego pasa a sacarosa, que también se produce en la hoja, y a partir de esos monosacáridos se hacen cadenas que forman la lignina, el almidón, o sea, todo el mayor peso seco de una planta. Por ejemplo, un árbol de 10 toneladas. Bueno, pues 8 toneladas y media, 9 toneladas es de agua. Y del peso seco, que se extraería, pues si se quemara el árbol, ¿no? En este caso, pues la mayor parte es carbono. Carbono. Esa idea del obtenido carbono. Del CO2 atmosférico. Claro, nosotros no tenemos que hacer aportes desde el punto de vista nutricional del carbono, porque la planta recoge ese carbono. De hecho, que ahora lo veremos en los abonos, en la enmienda orgánica, hay que tener en cuenta la relación carbono-nitrógeno. Cuando esta relación muy alta, de más de 10 o así, pues podemos inducir que lleva mucha paja el abono, mucha madera, ¿no? Vale. Y, entonces esos abonos, pues, bien, tienen un alto contenido en carbono. No lo necesitan, de hecho, porque la planta, hay muy poco carbono en la atmósfera, solamente un 1% o menos es CO2, pero la planta ha desarrollado un mecanismo hay distintas estrategias, están las plantas CAN, las C4, las C3, las que lo hacen por sí. Exactamente, distintas estrategias, y bueno, pero es una evolución que ha habido y para tomar el carbono. Bien. No así con el nitrógeno, que a pesar de haber un 78%, pues no está disponible para la planta. Ese 70 y tantos % estamos ya dentro de ese elemento importante o fundamental que consideramos para la nutrición vegetal, que es el nitrógeno, ¿no? Hay diferentes fuentes de nitrógeno, pero como me comentabas, bueno, la atmósfera mismo tiene un 70% de nitrógeno, pero comentábamos anteriormente que no está en un formato que es asimilable por la planta. Exactamente, es un gas, son moléculas diatómicas de nitrógeno, entonces el enlace que tiene ese nitrógeno es muy difícil de romper. ¿Y cómo nosotros debemos entrando en el mundo del nitrógeno, cómo nosotros tenemos que abordar este elemento como mecanismo de hacer crecer a las plantas, ¿no? Sí, pero eso es importantísimo. Decir que el nitrógeno en la naturaleza, si no fuera por la existencia de microorganismos en el suelo, las plantas no tendrían acceso al nitrógeno.
porque hay muy poco aporte de materia orgánica en los suelos, por ejemplo, pues hojarasca del propio árbol o restos animales ¿Quieres decir con eso, perdona, que necesitamos una serie de microorganismos? Sí, que la naturaleza es fundamental. Si no estuvieran los microorganismos fijadores del nitrógeno, las plantas no dispondrían de este elemento. Claro, la naturaleza es fundamental. En nuestros medios de cultivo también es fundamental, porque optimiza la absorción de nitrógeno. O por lo menos lo hace. El nitrógeno, fósforo y potasio son macroelementos, siempre deben de estar disponibles. Durante el periodo vegetativo no pueden fallar, igual que el calcio, magnesio y azufre, que son otros macroelementos, ¿no? Que son macroelementos que hasta ahora hemos entendido siempre que el calcio, el magnesio y el azufre eran microelementos y por lo tanto tenían que ir en están en cantidades similares, por ejemplo, al potasio. Wow, pues eso, o al fósforo. Se necesita. Es muy curioso porque algunos me preguntan, bueno, ¿y cómo se sabe la dosis de un abono, ¿no? Bueno, hay estudios, los estudios se hacen de forma similar. Se ponen plantas en un cultivo hidropónico, una solución con concentraciones conocidas de cada elemento. Esos elementos van marcados, bien o son elementos radiactivos, un isótopo de ese elemento, o bien por fluorescencia, por diversas técnicas se marcan. Entonces, luego por cromatografía y se saca o se ve qué cantidad de nutrientes ha absorbido la planta por unidad de tiempo. Bien, hablemos de esa... Entonces, con esos experimentos, por lo que sabemos, qué necesidades. Claro, es una especie, no hay estudios de todas, pero se puede inferir a otras especies, ¿no? Bien, retomando el tema hacia el nitrógeno y esa importancia que tiene a la hora de esa fundamentalidad, ¿no?, que contiene el nitrógeno, hemos estado hablando que hay diferentes maneras de ser absorbido ese nitrógeno, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros tenemos las herramientas, que muchas veces se clasifican los abonos líquidos, sólidos, químicos, orgánicos. Bueno, en los abonos orgánicos, en lo que nos tenemos que fijar, el elemento que es preponderante es el nitrógeno, porque siempre las fuentes de fósforo, potasio y los microelementos minerales, pues claro, es algo inorgánico, es una fuente inorgánica. Bien, o sea, pero el nitrógeno sí jugamos con esas dos. Con las dos fuentes, la fuente orgánica y la fuente inorgánica. Exactamente. Y esos dos tipos de fuentes del nitrógeno, supongo yo que influyen de diferente manera en el crecimiento de la planta. Bueno, indudablemente, ¿no? Indudablemente porque, decir que cuando nosotros abonamos con un abono orgánico, estamos creando, porque claro, el abono orgánico en el proceso de fermentación, eso tiene una cantidad de esporas, de microorganismos, de bacterias, en este caso. Entonces esa microflora se desarrolla espontáneamente. Hay gente que lo refuerza con tricoderma, pero bueno, no es necesario. Un abono orgánico es suficientemente un medio lo suficientemente rico para que se desarrolle. Entonces, aparte del aporte de nitrógeno, nosotros vamos a tener un equilibrio de producción de nitrógeno por estas bacterias nitrificantes. Bien, que van a ir degradando. Claro, entonces nos aseguramos el nitrógeno como es un elemento que no debería faltar en ningún momento, porque los estreses nutricionales luego son muy difíciles de corregir. Cuando la planta... Eso de que los estreses... igual que el estrés hídrico, ¿no? Por ejemplo, nosotros veíamos antes, por ejemplo, que la planta tiene una capacidad grandísima de absorber una biomasa muy grande de CO2, vía foliar, vía estomática, por unos orificios formados por dos células, que es muy curioso, porque en esta célula, por ejemplo, regula su apertura o cierre el potasio. Es fundamental. Entonces, muy curioso porque la concentración de potasio fuera de esa célula es grande. Pero el potasio pasa activamente a la célula y entonces eso demanda agua por presión osmótica, por ósmosis. Entonces esas células, al captar agua, se hinchan y se abre el estómago. Wow. Y por ahí podríamos hablar de ese mecanismo de absorción. Claro. Podríamos hablar que esa es la introducción a un mecanismo de absorción vía foliar, ¿no? Efectivamente, porque de esa observación pues nacen las primeras investigaciones. Dice, bueno, si es que la planta es capaz de asimilar tanta biomasa, vamos a estudiar qué más le podemos dar a la planta vía foliar. Hombre, hay muchos estudios, ahora hablaremos de los aminoácidos, por ejemplo, perdón. Pero, por ejemplo, en suelos donde hay carencias, donde el pH, que vemos carencias,
que con suministro de quelatos minerales no las corregimos, pues posiblemente es un problema del sustrato de cultivo, una alteración del pH, o en fin, muchos factores. Pueden incidir muchos factores. Entonces, la vía foliar nos va a garantizar, como son microelementos que se necesitan en muy poca cantidad, pues la vía foliar es capaz de suministrarlo. Y es la mejor manera de corregir desequilibrios nutricionales por falta de minerales. Yo estoy los bonsaístas estamos muy acostumbrados a entender que la fertilización es algo estrictamente aplicable al suelo y no solemos tener en cuenta la mayoría de esos mecanismos, esa absorción foliar, que sería directamente casi, podríamos hablar de que si a mí me gusta hacer este tipo de comparativas para que los que se están iniciando nos entiendan un poco mejor, mientras que hablamos de un mecanismo de absorción nutricional en radicular. Una cosa es lo que aplicamos al suelo, sería más o menos como una digestión, en la cual la planta tiene que deglutir, tiene que... Lo asimila por su vía natural, la vía de absorción radicular, que es lo natural, claro. Y la absorción de vía foliar podría parecerse un poco a una inyección de suero en vena, donde podríamos administrar directamente ese... Claro, es que por la vía radicular la absorción mayoritaria es de iones, son iones, la planta absorbe iones, iones minerales, calcio, magnesio, azufre, hierro, boro, magnesio, manganeso, zinc, cobre, esos son los más... La verdad es que veía un reportaje que es muy curioso, dice que se han encontrado en plantas trazas de los 103 elementos químicos que hay en la tabla periódica. Wow, absorbidos, pero claro, son trazas, o sea que en el suelo hay muchos nutrientes. Claro, y yo creo que ahí y perdóneme que te interrumpa, pero hay una cosa importante que yo considero para nuestros espectadores, y es la idea de que cuando nosotros aplicamos un abono al suelo, creemos que estamos, aunque es cierto que estamos poniendo a disposición una serie de nutrientes, pero si en ese suelo, como tú y yo hemos hablado algunas veces, se producen multitud de reacciones químicas que pueden... Y además que se nos escapan, porque no sabemos lo que pasa. Nosotros intentamos optimizar pH, ahí las reacciones químicas son tan complejas y se produce, y hay tantos factores que la determinan, porque que no podemos estar seguros. Cada un abono no garantiza que el árbol esté nutrido. Correcto. O que el árbol haya asimilado los nutrientes, ¿no? Exactamente.